Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. También quiero empezar agradeciendo a la Fundación Ibercaja la confianza que han puesto en la organización de un Aragón de novela en nombre de Juan Bolea y mío y por cedernos estos magníficos espacios que hacen posible que tengamos un aforo de casi 300 personas y podamos disfrutar de estas veladas literarias tan magníficas. Hoy es un día muy especial, es una tarde de lujo porque no solo tenemos un evento literario, sino, como veis, también musical. El grupo que nos ha interpretado esta pieza se llama Ensemble Almaya, que sería como más o menos música en conjunto, y es un grupo que se crea en 2017 a partir de la inquietud de 5 músicos que quieren tocar un repertorio de música medieval y renacentista, abarcando las 3 culturas existentes en la península en aquellos siglos, los siglos IX al XIV. El andalusí, la sefardita y la cristiana, y con un repertorio tanto de música sacra como de música profana. Acabamos de escuchar la cántiga de Santa María número 10 en alabanza a Nuestra Señora en idioma galaico-portugués. Luego vamos a pasar a la ponente y al final nos deleitarán con otra pieza estupenda antes de la tanda de preguntas. Entonces, ahora ya vamos a pasar a Cris Bernadó. Es un lujo tener a Cris con nosotros. Bueno, ya se llama Ana Cristina García, pero su seudónimo en las novelas que escribe es Cris Bernadó. Y es nacida en Zaragoza, es escritora y organizadora del grupo Tertulia Literaria de Monzalbarba desde hace 20 años. Es conductora de un taller de memoria para personas mayores en el Salón Literario de Monzalbarba y que Cris fue la creadora, ella, hace 2 años. Donde además se llevan a cabo eventos de todo tipo, como presentaciones y encuentros con autores. En la faceta de escritora, porque ya sabéis que este ciclo se llama Un Aragón de novela y traemos escritores para que hablen de la historia de nuestra comunidad, pues en el plano literario sus obras más destacadas entre las que tiene son Beatriz, la dama de Valbona, Historia de Aba y Un cuento para Petronila, aparte de otras narraciones y cuentos breves en diferentes antologías sobre historia de las mujeres. Tiene una obra que sale dentro de muy poquito tiempo, a mediados de diciembre, que no os la perdáis nadie, que se llama El secreto del reino, con la editorial 12 Robles, que es una editorial magnífica. Como sabréis muchos, es una editorial que se dedica a publicar autores aragoneses y, sobre todo, historia de Aragón, y dentro de poco tendremos el lujo de que nos lo presente. Lo que quiero destacar de ella es que Cris es una persona que tiene amplios conocimientos en la historia medieval, pero ya habéis visto por los títulos de sus obras que siempre relacionados con el mundo femenino, con las mujeres, con ese mundo tan desconocido y tan duro que era el de la mujer medieval. Y si no habéis tenido la suerte de leer ninguna de sus obras, os diré que su estilo literario es de una sensibilidad y de una elegancia y de una riqueza impresionante. Entonces, bueno, como lo interesante es que ella nos hable de todo esto, nos hable del medievo, nos hable de las mujeres, vamos a cederle ya la palabra y luego tendremos un turno de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, amigos de estos encuentros culturales tan interesantes y tan bonitos que organiza Fundación Ibercaja. Quiero agradecer precisamente a Fundación Ibercaja que haya contado conmigo para estar hoy aquí ante ustedes para hablar de algo que me apasiona, como es la de nuestra historia de Aragón y concretamente ese mundo femenino de las mujeres que lo habitaron en esos siglos del medievo aragonés. También estoy muy feliz de tener un grupo tan maravilloso como Ensemble Almaya, que como han podido ver ustedes van a hacer de este encuentro algo especialmente muy bonito. Y qué decir de tener al lado a una escritora, a una gran amiga como es Isabela Benia, que bueno, tenerla aquí para mí es una alegría y también es un honor. Estoy aquí para compartir con todos ustedes el cariño y la admiración que unas mujeres que hace siglos habitaron estas tierras que empezaban a llamarse Aragón despertaron en mí. Quiero decirles que la visión que hoy les ofrezco no es una visión histórica, es más bien una visión literaria, concretamente como les digo, de esos acontecimientos y de esas personas, esos personajes que caminaron por Aragón en esos tiempos previos al nacimiento de la reina, de la niña Petronila, y que de alguna manera sirven para que la niña Petronila comprenda, entienda por qué ella ha tenido que nacer, por qué de repente ella se encuentra con que ha venido con esta misión
de salvar el reino de Aragón porque de alguna manera su destino ha nacido antes que ella. Pero antes de entrar en ese mundo literario, vamos a entrar un poquito en lo que es la historia, ¿no?, para ponernos en contexto. Cuando fallece el rey Alfonso, al que todos conocemos con el nombre de Batallador, sabemos que el rey muere dejando un testamento un poco excéntrico. El reino de Aragón lo deja a las órdenes militares y entonces el reino se queda desgobernado, se queda sumido en un caos porque hay varias facciones que quieren tener a ese candidato, ponerlo en el trono. Unos cuantos nobles entienden que, igual que cuando fallece Pedro I, que sí que había tenido hijos, pero estos hijos mueren antes que su padre, tanto la niña Isabel como el príncipe Pedro son dos niños que desde siempre han tenido una salud muy débil y entonces, desgraciadamente, fallecen antes que su padre, el rey Pedro. Bueno, pues igual que cuando fallece este rey, le hereda el reino su hermano Alfonso, lo mismo piensan los nobles que puede ocurrir a la muerte de Alfonso. Queda todavía el hermano pequeño. Lo que ocurre es que cuando muere Alfonso, este hermano pequeño es un señor obispo que tiene ya 48 años. De todas formas, Ramiro acepta esa responsabilidad, se viene a dejar atrás sus ropas talares, la casulla, el báculo, la mitra y sobre todo la tranquilidad de la Iglesia, y lo va a cambiar por la espada, por el cetro, por el trono y sobre todo por esos quebraderos de cabeza que va a tener precisamente porque va a encontrar muchísimos nobles, muchísima gente que no lo va a querer como rey. Van a pensar que Ramiro, un hombre que viene de estar toda su vida entre los muros de una iglesia o de un monasterio, no va a saber gobernar. Va a ser un rey débil que no va a saber llevar el gobierno del reino a buen puerto. Afortunadamente, el rey Ramiro acepta su responsabilidad y toma una serie de decisiones que luego la historia nos va a demostrar que son unas decisiones correctas. Una de las decisiones más importantes que tiene que tomar el rey Ramiro es la de tomar esposa. Sobre todo él cree con buen tino que si le ocurre algo, pues el reino se va a volver a quedar totalmente desgobernado, como lo ha encontrado él. Así que los nobles afines a Ramiro buscan una dama que ya haya sido madre, que haya tenido varios hijos y por lo menos así asegurarse esa oportunidad de tener un heredero, de que el reino tenga un heredero. Buscan en Aquitania, que es un territorio muy amigo y también, digamos, que ya tiene relaciones familiares con el reino de Aragón, y buscan en Aquitania a la hija del conde Guillermo X el Trovador. Guillermo es un gran gobernante de Aquitania y su hija, doña Inés de Poitiers, es la elegida para ser la nueva reina de Aragón. Los reyes se casan, la reina doña Inés queda embarazada muy pronto, es verdad, y a los 9 meses pues nace la niña. En este caso ellos esperaban un heredero, nace una heredera, nace la niña Petronila. La elección del nombre de Petronila no va a ser una elección, digamos, casual, que al rey le gustara mucho ese nombre o a la reina, no. Cuando Ramiro toma esposa, la Iglesia no lo ve con buenos ojos. De hecho, Ramiro no tiene el permiso de la Iglesia para casarse, pero Ramiro antepone la responsabilidad ante el reino que la responsabilidad ante la Iglesia. Cuando nace su hija, él le pone Petronila para, de alguna manera, indicarle a la Iglesia que está con ellos, con la Iglesia católica, que él que Aragón mantiene ese vasallaje ante la Iglesia, que ha tenido que hacerlo por fuerza, porque no le quedaba más remedio, pero que él sigue siendo una persona religiosa y que su reino sigue estando a las órdenes, por así decirlo, de la Iglesia católica. Lo mismo hizo el rey Sancho Ramírez, y les pongo un poquito en situación. El rey Sancho Ramírez es el padre de Ramiro. Cuando nació su primer hijo. Cuando nace su primer hijo es la época en que el rey Sancho Ramírez se ha hecho vasallo de la Iglesia católica y entonces a su primer hijo, al primogénito, le pone el nombre de Pedro.
Esa es la razón por la que la historia nos cuenta que la niña heredera del reino lleva el nombre de Petronila. Como les digo, la niña nació en 1136, una vez que su madre, doña Inés, entiende que ya se encuentra restablecida de todo el trance del parto, que son unos 2 o 3 meses, la reina doña Inés vuelve a su tierra, vuelve a Aquitania. No vuelve a casarse, ella lo que hace es que se encierra, se aparta del siglo que se decía entonces, se va al convento, ingresa en el convento, en el monasterio de Fontevraud, y de allí ya no va a salir nunca, ni va a tener ningún tipo de relación con su hija. Lo mismo ocurre con el rey Ramiro, cuando el rey Ramiro realiza esos esponsales, celebra esos esponsales de su hija Petronila con el príncipe Ramón Berenguer de Barcelona. La niña Petronila entonces tiene 1 añito, los esponsales se van a celebrar en Barbastro. Pues en cuanto Ramiro ha celebrado estos esponsales de su hija, él se vuelve a la tranquilidad de la Iglesia sin dejar, eso sí, sin dejar de tener muy claro y dejarlo así a todos sus súbditos, que él sigue siendo el rey de Aragón. Y hasta aquí es lo que la historia nos cuenta. Verán, esta charla, esta conferencia, viene un poco por el libro que yo escribí, por la novela que yo escribí, Un cuento para Petronila. Y les quiero contar que cuando yo me planteé escribir esta novela, yo buscaba un personaje femenino, una protagonista que fuera una mujer fuerte, una mujer importante en nuestra historia, y busqué darle ese protagonismo a la condesa doña Sancha de Aragón. Me documenté sobre la condesa, sabíamos alguna cosita que habíamos leído sobre ella, pero poca cosa. Me documenté sobre la condesa y encontré un personaje demasiado duro, una persona con muchas luces, porque hizo mucho por el reino de Aragón, pero también con muchas sombras. Y yo no quería, por así decirlo, que la protagonista de mi novela fuera la mala de la película. Así que cambié ese protagonismo de doña Sancha y lo pasé a Petronila. Documentándome en la figura de Petronila de Aragón, me encontré con que era una niña que había sido, como digo, abandonada por sus padres en los primeros meses de vida. Encontré que una niña, la imaginé entonces, una niña que tenía que estar rodeada, como ocurría con todos los hijos de los reyes, ¿no? Los reyes rodeaban a sus hijos de ayas, de nodrizas, de preceptores, y los reyes no educaban a sus hijos. Pero claro, en el caso de Petronila me pareció especialmente triste que no tuviera, por lo menos bajo el mismo techo, a su madre, que en un momento dado pues, pudiera darle un abrazo, pudiera acunarla, un beso, un mimo, yo qué sé, lo normal, lo que podemos entender ahora trasladado a aquella época en que entre los reyes, padres, no cuidaban de sus hijos, pero bueno, por lo menos desde nuestro punto de vista, entender un poquito que podía haber habido un poquito de calor de esa madre. Bueno, pues Petronila no va a encontrar eso en su madre, porque su madre, como decimos, ya se ha marchado a los 2 meses de dar a luz, se ha marchado a su tierra. Y lo mismo ocurre con su padre, no va a tener cerca esa figura paterna. Entonces, yo lo que hago es buscar una nodriza para la niña Petronila, e intento darle a ese personaje toda la dulzura, todo el cariño, también la sabiduría de una madre, la educación que una madre le va a querer aportar a su hija. Todo eso lo voy a personificar en una mujer muy dulce, muy buena, y que voy a hacerla que tenga mucha relación, y ahora les voy a hablar de algo muy importante que ocurrió en Aragón en esos tiempos y que nos va a salir a lo largo de esta conferencia, que es el cambio de rito religioso. En Aragón, en los tiempos de Sancho Ramírez, se dio el cambio de rito mozárabe por el rito romano que había
que ahora mismo no me va a salir la palabra, que había propiciado el Papa Gregorio. Este cambio de rito era algo muy importante para Aragón, porque iba a suponer que Aragón se abriera al mundo. Pero mucha gente todavía estaba muy aferrada al rito mozárabe, a la manera de rezar de sus mayores. Entonces, como yo en la novela considero que este cambio de rito, que este acontecimiento es muy importante, me interesa tener una serie de personas que nos muestren esa parte de esa sociedad aragonesa que todavía reza a la manera de sus mayores, que está aferrada a ese rito mozárabe, que no quiere que haya un cambio de rito. Y por eso esto lo voy a personificar en Petronila, una mujer educada de casa noble, pero de alguna manera educada de esa manera un poquito más conservadora en cuanto a la religión se trata. Así que di voz a una de las protagonistas, creo, de mis novelas, a la que más cariño le puedo tener, o por lo menos yo creo que he creado un personaje muy dulce, muy bueno, que se deja querer. Y bueno, la llamé Orosia, como la santa patrona de Jaca, la hice nacida en Bailo, porque considero yo también que Bailo es una localidad muy importante y de alguna manera también así conocemos cómo era ese Aragón de los primeros tiempos, cuando ese primer rey Ramiro, no hablamos ahora del rey Ramiro II, padre de Petronila, hablamos de ese primer rey Ramiro, tenía una corte itinerante e iba viajando por Aragón por sus territorios todavía pequeños, se hacía acompañar de la santa reliquia, el santo vaso de nuestro Señor Jesucristo, el santo grial, y entonces podemos imaginar cómo reaccionaba la gente ante la cercanía de ese rey y tener a su lado esa reliquia. Podemos imaginar que los nobles y las gentes más humildes pues reaccionarían pues con ese sentir que Dios estaba de parte del rey de Aragón. Y luego también podemos imaginar perfectamente que los enemigos del reino, los musulmanes, también sentirían ese miedo por ver ese poder de Dios cercano al rey don Ramiro. Entonces, como les digo, en Aragón, en aquellos primeros tiempos, cuando la dama que he elegido para educar a la niña Petronila es todavía una jovencita que empieza a andar su camino por este mundo, la pongo cercana a este rito que, sin llegar a hablar o sin llegar a decir que podamos encontrarnos con que estaban rezando a deidades paganas, ni muchísimo menos, pero sí que había ahí un poco de jaleo, de batiburrillo, que es lo que el Papa Gregorio quiere cambiar y quiere asentar unas bases para una iglesia, para una religión, hace un cambio de horas, de rezos, hace un cambio en el santoral y entonces lo que consigue es que en Aragón y en toda Hispania, digamos que ya se instale una manera de rezar, una manera de vivir la religión concreta, sin que haya cosas alrededor que les distraiga a los fieles de lo que es la verdadera Iglesia. Al lado de Orosia voy a dibujar otro personaje, en este caso va a ser un personaje histórico, doña Talesa de Aragón. Y en Talesa quiero personificar un poco todo lo contrario. Si en Orosia vemos esa clase, esas personas que todavía se aferran al rito mozárabe, en Talesa, sobrina del rey de Aragón, miembro de la familia real, voy a personificar precisamente lo contrario, la aceptación, el acatamiento de ese cambio de rito de una manera absoluta y con ello la fidelidad también absoluta a la manera de hacer, a la manera de gobernar del rey Sancho Ramírez. Esta niña, a Talesa, la he imaginado como una niña traviesa, muy movida, pero que sabe lo que quiere, que tiene el sueño de ser un día gobernadora de un territorio.
¿Y por qué Talesa tiene este sentimiento de libertad y de independencia? Bueno, pues porque Talesa va a admirar muchísimo, y ahora les hablo desde un punto de vista literario, va a admirar muchísimo a su tía doña Sancha. Su tía doña Sancha de Aragón, que es una mujer, voy a contarles un poquito para entender ese carácter de doña Sancha y por qué Talesa quiere ser como ella, les cuento. Doña Sancha de Aragón es hermana de Sancho Ramírez, es hija de aquel primer rey Ramiro, y cuando ella es una dama joven, la casan para continuar, para que estas políticas matrimoniales que hacían que el reino se consiguiera tener aliados y que todo fuera en armonía con los territorios cercanos, bueno, pues a doña Sancha, dama joven entonces, la casan con el conde Ermengol de Urgel. El conde Ermengol de Urgel tiene relaciones de amistad y también familiares con el rey Sancho Ramírez. Bueno, casan a doña Sancha con el conde Ermengol. En esos momentos, en esos tiempos, el Papa Alejandro emite una bula de cruzada para tomar la ciudad de Barbastro, que está en poder de los musulmanes. Es ciudad musulmana. Al ser una cruzada, acuden a Aragón ejércitos de cruzados ultramontanos y acude también el conde Ermengol a esa batalla, a esa gran batalla que se va a dar para tomar la ciudad de Barbastro. Si alguno de ustedes ha leído las crónicas de la toma de Barbastro, les puedo asegurar que sabrá que es una toma esas crónicas nos hablan de una toma de lo más cruenta que ha habido a lo largo de la historia. Los habitantes de Barbastro sufrieron lo indecible y bueno, al final es cierto que la ciudad se consigue para la cristiandad y este conde, este esposo de doña Sancha, se convierte en tenente de la ciudad. Entonces ya tenemos a doña Sancha, esposa de un conde poderoso y tenente de una nueva plaza para Aragón. Podemos imaginar que doña Sancha se siente ya que va creciendo su estatus, por así decirlo. Pasa un año, la ciudad de Barbastro vuelve a ser tomada por los musulmanes y el conde Ermengol fallece. Entonces doña Sancha, viuda, en vez de hacer lo que hacía cualquier mujer de aquel tiempo, que era o ingresar en un monasterio o volver a casarse, no, doña Sancha no. Doña Sancha se encuentra con que es ella, condesa viuda, dueña de sí misma y se va a dedicar con toda su fuerza y con todo su ahínco a defender la postura de su hermano Sancho Ramírez en ese cambio de rito. No solo eso, va a ser su consejera a todos los niveles, va a ser una mujer que, y como dice nuestro amigo Domingo Buesa, que últimamente cuando hace su presentación de su última novela, El secreto de la catedral de Jaca, nos ha dicho, no, doña Sancha era una mujer mala. Bueno, pues sí. Doña Sancha es una mujer que tiene muchas sombras, una mujer muy intrigante, pero sí que es cierto que va a ser la gran valedora de su hermano, el rey Sancho Ramírez, lo que la va a enemistar con su hermano García, del que les voy a hablar ahora a continuación. Pero antes lo que les quiero decir es que doña Talesa, la joven Talesa, les recuerdo que admira mucho a doña Sancha porque ella entiende que sí, que existen mujeres que pueden llegar a gobernar un territorio, porque claro, cuando doña Sancha se queda viuda, alcanza tal poder que llega a ser obispa de Pamplona. Ese obispado que estaba en poder de su hermano García, pues se lo arrebatan a don García y durante un año ella administra la diócesis de Pamplona con el título de obispa. Es tenente de varias plazas importantes, la más importante en Aragón, el monasterio de Siresa, monasterio masculino, un monasterio donde bulle la cultura y la política del reino, donde se van a educar los príncipes, el príncipe heredero Pedro y el infante don Alfonso, y concretamente doña Sancha va a ser la educadora, la tutora del príncipe heredero de Pedro.
Todo esto es lo que la niña Talesa admira en su tía y ella sabe, piensa, ella intenta conseguir ser como su tía. Pero Talesa es hija de su tiempo, ella entiende perfectamente que sin un marido, sin un esposo, ella por sí misma no se va a convertir en gobernadora de ningún territorio. Y entonces doña Sancha, y ahora les sigo hablando desde un punto de vista totalmente literario, doña Sancha va a procurarle un matrimonio ventajoso no solamente para Aragón, sino también para su sobrina doña Talesa. Eligen a don Gastón de Béar, un gran guerrero, un joven guerrero, que casa con doña Talesa, que pasa 5 años en las cruzadas, vuelve victorioso de esas cruzadas en Tierra Santa, y en esos años que don Gastón va a estar fuera de su tierra, esos territorios los va a gobernar doña Talesa con mano firme. De alguna manera, Talesa ya ha conseguido ese afán que tenía de niña, que es gobernar un territorio. Años más tarde, cuando Zaragoza sea tomada por el rey Alfonso, su esposo, el esposo de doña Talesa, va a estar muy cerca del rey, va a ser uno de los que van a conseguir para el rey, van a ayudarle a conseguir Zaragoza, y el rey le va a premiar con el título de señor de Zaragoza. Talesa se convierte entonces en señora de Zaragoza, y entonces yo creo que ella de esa manera ha alcanzado ese sueño que siempre ha tenido. Tenemos entonces, atendiendo a ese cambio de rito, tenemos en Aragón en aquellos tiempos 2 facciones, por así decirlo, unas personas que todavía se aferran al rito mozárabe, al antiguo rito, al rito de sus mayores, y estas otras personas que ven esa oportunidad de que Aragón crezca en ese nuevo rito que viene desde Roma y desde Cluny. Si doña Sancha y doña Talesa están a favor del rito romano, doña Orosia tiene una persona que, como ella, se va a aferrar a ese rito antiguo. Y esta persona es el obispo don García. El obispo don García, hermano también de Sancho Ramírez, hermano de doña Sancha, como hemos dicho, obispo de Jaca también en esos momentos. Él se va a oponer a su hermano el rey lo va a empezar a ver con malos ojos, porque tiene en él a un enemigo, y doña Sancha va a ser la gran instigadora contra su hermano don García, de tal manera que cuando fallece García, la historia no nos lo dice muy claramente, pero nos deja caer que quizá, solo quizás, detrás de esa muerte esté la mano de doña Sancha. Bueno, pues hasta aquí estas 2 facciones, como les digo, que nos van a llevar también a ese sentido de lealtad hacia el reino que vemos de diferente manera, entendido de diferente manera, tanto en Talesa como en Orosia. Cuando ya las 2 son mujeres maduras y estamos ya en el reinado de Ramiro II, las 2 van a tener una posición totalmente diferente ante el rey Ramiro. Doña Talesa, pensando en su tía doña Sancha, imagina que doña Sancha no hubiera querido un rey que era monje, que había sido monje toda su vida, que por supuesto no sabía blandir una espada, que no sabía tampoco montar a caballo, con lo cual, y que en el reino le llamaban el rey Cogulla, lo humillaban, veían en él a una persona que era incapaz de llevar a cabo el gobierno del reino. Entonces doña Talesa, pensando que su tía iba a tener ese sentimiento, ella también, y esto sí que es histórico, ella sí que se va a posicionar en contra del rey Ramiro. Y en una de esas facciones que va a intrigar contra la subida al trono de Ramiro va a estar la mano de Talesa. En cambio, doña Orosia la vamos a encontrar también afín al rey Ramiro. Igual que era afín con García o le costaba ese cambio de rito, encontramos ahora a Orosia siendo totalmente leal al rey Ramiro. ¿Y por qué? ¿Cómo ha llegado Orosia a esa lealtad? Bueno, pues les cuento, y eso también es una manera totalmente literaria de ver la historia. En la novela
Les hablo de la reina doña Felicia, y disculpen ustedes que les estoy aquí dando un montón de nombres. Doña Felicia es la esposa de Sancho Ramírez, por lo tanto es la madre del rey Pedro, del rey Alfonso y de Ramiro. ¿De acuerdo? Bueno, pues en la novela, cuando la reina Felicia está en su lecho de muerte, porque Felicia ha perdido a su hijo Fernando, muy joven, el príncipe Fernando, no ha superado ese dolor por la pérdida de su hijo y ha dado a luz a su hijo Ramiro, Ramiro entonces es un niño, ella no puede soportar todo, enferma y fallece. En ese momento de la muerte de la reina Felicia, en ese lecho de muerte, ella ve algo, ella intuye algo y le pide a Orosia, una dama joven entonces, le toma juramento para que proteja siempre a Ramiro. Entonces, doña Orosia lo que hace es que desde que fallece la reina Felicia, ella va a estar siempre protegiendo al niño Ramiro. Pero ¿qué ocurre? Que a Ramiro con 8 años se lo llevan al monasterio de San Ponce de Tomeras, al otro lado de los Pirineos, y allí ya entra como oblato y allí se queda, ya empieza ahí su vida religiosa, que va a ser ya su vida para siempre, ¿no? hasta que sube al poder. Pero bueno, en ese momento todos esperan que Ramiro pues, va a ser un clérigo para siempre. Bueno, pues entonces cuando se lo llevan, entendemos que Orosia se queda con esa pena de no poder cumplir ese juramento que le ha hecho a la reina Felicia. Y pasan los años, se llevan al niño, pasan los años y cuando el rey Ramiro, cuando van a buscar los nobles a Ramiro para que tome posesión de ese trono, y entonces Orosia ve todas las intrigas que hay para que Ramiro no pueda reinar, entiende entonces que el juramento que le tomó la reina Felicia no era para proteger al niño Ramiro, era para proteger al hombre, a ese rey en el que se iba a convertir Ramiro. Entonces es cuando doña Orosia se convierte, por así decirlo, en ese pecho en el que el rey, que ya le tiene muchísima confianza, pues va a reposar, va a soltar todas sus angustias y todas sus preocupaciones. Esa es la lealtad que tiene doña Orosia hacia el rey Ramiro, no así como la no lealtad que Talesa siente hacia dicho rey. Y dicho esto, vamos al principio, al tema principal de esta conferencia. Orosia considera que la niña Petronila tiene que conocer todos estos hechos, tiene que saber de la existencia de estas mujeres que fueron a veces mujeres, digamos, que actuaron de una manera sensata, buena, pero también mujeres que fueron duras, que por el bien del reino hicieron cosas que a lo mejor no estaban, lo que ahora decimos, podemos decir que fueran unas cosas que estuvieran demasiado bien vistas, todo lo contrario, ¿no? Pero ella considera que a Petronila no le tiene que esconder nada, porque Petronila va a ser reina. Petronila va a estar rodeada de gente que la va a querer, que la va a respetar y de gente que va a intrigar contra ella. Y entonces ella tiene que ser una mujer fuerte, tiene que saber que antes que ella hubo mujeres fuertes que existen y entonces ella tiene que ser una mujer fuerte, sensata, saber estar en su sitio, pero sobre todo saber plantarse ante esas intrigas que le van a rodear. Les he hablado de 2 mujeres del reino de Aragón. Ahora les quiero hablar, me vas diciendo si estamos usando mucho tiempo, Isabel, porque esto es largo. Les voy a hablar ahora de una reina que no es de Aragón, pero que vino a Aragón para poner patas arriba, digamos, la tranquilidad de nuestro rey Alfonso el Batallador. Y les hablo de la reina de León, Urraca. Doña Urraca, reina de León, cuando muere su padre Alfonso VI, ha muerto también su hermano, el que era el heredero, con lo cual ella se convierte en reina por derecho propio, no por matrimonio, y se casa con nuestro rey Alfonso. Vale, desde el primer momento las bodas fueron consideradas malditas y excomulgadas porque es cierto que no hubo matrimonio peor avenido que el de Alfonso
y Urraca. La reina Urraca llega a Aragón y se encuentra con un esposo que la humilla, que la insulta, que la golpea, dicen las crónicas, sobre todo las crónicas leonesas que quieren poco al rey de Aragón, nos hablan de un rey misógino que no quiere a las mujeres y que, por supuesto, maltrata a su esposa. Yo les voy a dar mi teoría sobre el rey Alfonso, sin negar las otras teorías, por supuesto. De Alfonso han dicho que si era un hombre misógino, no quería a las mujeres, y que si era homosexual. Pues sin negar ninguna de estas dos cosas, porque bien pudo ser, mi teoría es que el rey Alfonso era un hombre que desde siempre, mientras que su hermano Pedro está educado para gobernar, él está educado para la batalla y además él le gusta. Él admira muchísimo a los monjes soldados, a los templarios, y él quiere ser uno de ellos. Sabemos que los templarios hacen voto de castidad, con lo cual en el ambiente de Alfonso no cabe una mujer. Él no concibe su vida al lado de una mujer porque su vida es la guerra, la batalla y el ganar plazas para Aragón. Pero se casa con doña Urraca, que es una mujer muy dura, es una mujer que no se va a quedar callada. De hecho, don Alfonso la va a tomar prisionera, la va a encerrar en el Castellar, en la fortaleza del Castellar, muy cerquita de Torres de Berrellén, y allí va a estar doña Urraca presa hasta que sus nobles leoneses consiguen sacarla. Entonces Urraca vuelve a León y ya no vuelve nunca a Aragón, ha conseguido esa separación del rey Alfonso, y ya desde allí va a ser una reina gobernante de sus territorios, defensora de sus territorios, va a tener muchísimos frentes abiertos. Por un lado, el rey Alfonso, que sigue batallando, que sigue teniendo tenentes en plazas leonesas, por ejemplo, y también tenemos a la hermanastra de la reina Urraca, que está gobernando un territorio de Portugal, el condado de Portugal, y que ha sido una persona que le ha estado cuchicheando al oído a su cuñado, el rey Alfonso, de que si su mujer le está envenenando, tal y cual, se ha estado metiendo cizaña. Bueno, pues doña Urraca tiene varios frentes abiertos y hasta que muere va a ser una reina que va a estar guerreando con todos los que tiene alrededor. De hecho, a la reina Urraca se le conoce por el nombre de la Temeraria. Doña Orosia considera que Urraca de León también tiene que ser buen ejemplo para que la niña Petronila entienda y asimile toda esa fortaleza de estas mujeres, porque estamos hablando de un tiempo en que las mujeres pues no tenían ese gobierno, no salía a la luz no salía esa fuerza que ellas podían tener. Entonces Orosia se va a encargar de que Petronila conozca todo esto que ha ocurrido en el reino, estos acontecimientos y sobre todo este comportamiento de estas mujeres. A la vez que les hablo de Urraca, ya que estamos en León, les quiero comentar también que hubo, anteriormente a doña Urraca, hubo otra mujer también de nombre Urraca, que fue la hermana del rey Alfonso VI de León, una mujer que a mí me recuerda mucho la figura de nuestra condesa doña Sancha, porque también ella hizo todo lo posible porque su hermano Alfonso se hiciera con el gobierno de los tres reinos que su padre había repartido, de tal manera que consigue, mediante unas artes que no son muy buenas, tenemos, por ejemplo, el reino de Castilla gobernado por don Sancho, hermano de Alfonso. Bueno, pues lo que ocurre para que Alfonso consiga anexionar ese reino de Castilla, lo que ocurre es que Sancho es asesinado en las puertas de Zamora. Se dice que tras la mano del asesino de Bellido Dolfos estaba la mano de la condesa doña Urraca, de la infanta doña Urraca. También doña Urraca es la que va a instigar a su hermano Alfonso para que ese pequeño reino de Galicia apartado, donde el rey García, que es el otro hermano del rey Alfonso de León, el rey García estaba tan tranquilo gobernando esos territorios que no se metía con nadie, por así decirlo. Doña Urraca, como sabe que el afán de su hermano es gobernar, es volver a unir esos territorios, consigue que don Alfonso vaya contra Galicia
tome prisionero a don García, lo cargue de cadenas y lo mantenga encadenado durante toda su vida. De tal manera, el rey García de Galicia vive toda su vida encadenado, muere encadenado y pide ser enterrado como vivió, encadenado. Claro, esto, doña Orosia, para contárselo a Petronila, pues yo imagino que esperaría que la niña fuera un poquito mayor para no tener pesadillas, porque nos habla de cosas muy truculentas, ¿no? Pero lo que realmente tenemos ahí es una mujer que tenía muchas ansias de gobernar. Ella quería ser reina, ella consideraba que ella tenía que haber sido la heredera de su padre por ser la mayor. Fue señora de Zamora, fue una mujer que gobernó con mano firme y que en la sombra apoyó sin fisuras a su hermano Alfonso. Como les digo, doña Orosia no va a callar ningún detalle y va a contarle a la niña Petronila todos estos ejemplos de mujeres fuertes. Y dejo ya para el final una mujer un personaje totalmente ficticio, pero que bien pudo ser realidad. Y les comento, les explico. En aquellos tiempos del rey, nos volvemos otra vez a los tiempos de Sancho Ramírez, cuando el reino está a punto ya de despegar, de convertirse, gracias a ese cambio de rito, sobre todo la ciudad de Jaca se va a abrir al mundo, van a llegar personas, peregrinos, que no van a pasar de largo, ya no se van a quedar los canteros, los albañiles, los comerciantes, ya no van a pasar de largo, sino que se van a quedar en Jaca, y Jaca va a crecer, va a construir esa nueva catedral. Bueno, pues en esos tiempos del rey Sancho Ramírez había unos pastores que vivían en los poblados más altos de los Pirineos. Y estos pastores, como estaban rodeados de peligros, por un lado los musulmanes que vivían cerca y que de vez en cuando hacían esas razias, esas salidas que hacían para coger botín, estaban rodeados también, al vivir en los lugares más altos del Pirineo, estaban rodeados de animales salvajes, como pudieran ser los lobos o los osos. Y luego tenía el tema de los pastos, que era un tema también complicado, porque gente de otros territorios pues a lo mejor querían hacerse con esos pastos, que era su modo de vida. Estos hombres que habitaban estos territorios eran hombres muy duros, eran hombres que sabían defenderse, que sabían usar unas armas muy sencillas pero letales, y que fueron llamados por el rey de Aragón para auxiliarle en la batalla. Estos pastores, que fueron tomando fama poco a poco, pastores guerreros, son los que luego los musulmanes empezaron a llamar almogávares. Si estos pastores, cuando el rey de Aragón iba a la batalla, los llamaba y bajaban todos a auxiliar al rey de Aragón, ¿quién se quedaba protegiendo la aldea de los ataques musulmanes, de los ataques de las fieras, de los ataques de esos vecinos belicosos que querían hacerse con los pastos? Bueno, pues las mujeres. No es extraño pensar que en ese caso las mujeres fueran las que tuvieran que defender tanto la casa como las granjas, los animales y, por supuesto, las personas, los abuelos del lugar y los niños. Estas mujeres son mujeres muy fuertes, que saben, por supuesto, usar esas armas que ellas mismas han fabricado, y entonces yo personifico esas mujeres en Aba, en esa persona, en esa mujer que por circunstancias va a bajar al valle, va a conocer a Orosia, va a convertirse en protectora de la reina o de los reyes, va a estar ahí para quien la necesite. Va a ser una mujer que camina sola, que no necesita de ningún hombre que la proteja. Eso no quiere decir que no tenga sus más y sus menos con quien ella quiera. Esa libertad, ese sentido de la libertad tan anacrónico, por así decirlo, pero yo lo he visto en esta mujer porque he creído que sí, que en las circunstancias de estos poblados almogávares se podía dar esta situación. Entonces, doña Orosia sí que también le va a hablar a la niña Petronila de esta figura femenina que va a ser una mujer que es libre, como les digo, que camina sola
y que no va a necesitar que nadie le saque las castañas del fuego, por así decirlo. Y ahora ya termino dejando para el final a esa persona, a esa mujer que sí que nos dice la historia que fue una madre para la reina Petronila. Cuando la reina doña Inés, hemos dicho, se marcha a su tierra, deja a su hija en Aragón, la niña Petronila sí que va a tener esa madre dulce, esa madre sabia, esa educadora que le va a mostrar ese camino que tiene que recorrer. Y esta persona es doña Berenguela de Barcelona. Doña Berenguela de Barcelona es la hermana del príncipe Ramón Berenguer. El príncipe Ramón Berenguer, cuando la niña Petronila ha cumplido el añito, se compromete en esos esponsales en Barbastro. ¿Y qué ocurre? Hemos dicho que el rey Ramiro vuelve a la tranquilidad de la Iglesia. En ese momento le ha dicho al príncipe Ramón Berenguer, le ha dicho, bueno, ahora la niña es cosa tuya. Y claro, ¿qué hace Ramón Berenguer? Ramón Berenguer tiene que dedicarse a la batalla y al gobierno del reino. Claro, ahora hago un pequeño chascarrillo, pues lo que hacemos nosotros ahora, que es llamar a los abuelitos, ¿no?, para que cuiden a la niña. En este caso, lo que hace el príncipe Ramón Berenguer es llamar a su hermana. Su hermana, doña Berenguela, es reina de León en esos momentos. Es reina de León por su matrimonio con el rey Alfonso VII de León, que es hijo de esa reina doña Urraca que se había casado con el rey Alfonso el Batallador. Y aquí nos encontramos con alguna teoría de cuánto tiempo pasó la niña Petronila en León con su tía doña Berenguela. He dicho con su tía, perdón, con Berenguela. La historia nos dice que cuando se han oficializado, se han celebrado estos esponsales, suponemos que es entonces cuando el príncipe Ramón Berenguer manda a la niña Petronila a León con Berenguela, con su hermana Berenguela. La historia nos dice, alguna teoría nos dice que la niña Petronila estuvo en León hasta que la reina Berenguela muere. La reina Berenguela muere cuando Petronila tiene 12 años. Cuando tiene 12 años muerta doña Berenguela, lo que se supone es que Petronila va a ir a la corte de Barcelona y allí va a terminar su educación hasta cumplir los 14 años, que es cuando se casa ya con el príncipe Ramón Berenguer en Lérida. Hay que decir que Berenguela ha sido una reina, que la historia nos dice que es una gran reina, ha sido mecenas de trovadores, mecenas de artistas, ha consolidado el Camino de Santiago y, como les digo, para la niña Petronila va a ser una figura materna muy importante. Pero hay otra teoría que lo que nos cuenta es que la niña Petronila sí que va a León con doña Berenguela de Barcelona, va a León. Y en León lo que ocurre es que los reyes de León empiezan a ver con buenos ojos el matrimonio de la niña Petronila con su hijo, con el pequeño Sancho. Los nobles aragoneses se ponen nerviosos, empiezan a ver que ahí se les puede ir la cosa de las manos, a pesar de que hay unos esponsales, pero bueno, eso siempre puede cambiarse. De hecho, a la niña Petronila en León le cambian el nombre, le ponen el nombre de Urraca, que es el nombre familiar en ese territorio. Le cambian el nombre de Petronila por el de Urraca. Como les digo, los nobles aragoneses se ponen muy nerviosos. Entonces llaman al rey Ramiro, le dan un toque y le dicen: mire, majestad, que perdemos a la niña, y con ello perdemos el reino. Y entonces lo que hace el rey Ramiro es ir a mandar buscar a su hija Petronila, y muy diplomáticamente nos dicen algunas teorías, nos dicen que lo que dice el rey Ramiro, para que aquello no enfade a nadie, que nadie se enfade, lo que dice es que el clima del Reino de León no es bueno, no es propicio para la salud de la niña Petronila. Y hasta aquí lo que yo les quería contar sobre estas mujeres que pudieron ser
ejemplo y buena influencia para la reina Petronila, que todos sabemos que fue una reina muy sensata, una buena reina, que lo fue, entre otras cosas, gracias a esta Berenguela de Barcelona, pero que yo literariamente le he puesto esta nodriza, esta buena ama a la que llamé doña Orosia de Bailo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cris. Estaba estupendo. Seguiríamos hablando de mujeres medievales todo el día. Entonces, si os parece, antes de pasar al turno de las preguntas, el grupo Ensemble Almaya nos va a cantar, interpretar otra pieza musical que en lengua ladina, que era la que hablaban los sefarditas de la España medieval, titulada Morenica. graciosos y hoyos pretos.
Bueno, muchas gracias, Ensemble Albaya, una canción preciosa. Y ahora, si queréis, podéis pasar a hacer preguntas. Si queréis preguntarle también algo a los músicos, también podéis. Y si no, pues a la ponente, lo que queráis. Me parece que hay un micrófono por allí, ¿verdad? Sí. Allí. Hola, buenas tardes. Primero, enhorabuena y gracias por la ponencia. Y segundo, quería preguntarte, sin entrar en datos históricos, ¿hasta qué punto se puede evitar el presentismo en este tipo de novelas? Porque, claro, no se puede mirar la Edad Media con los ojos del presente. Ahora nos parece una barbaridad que una madre y un padre dejen a sus hijos, pero entonces sea lo habitual. O sea, Pedro el Católico ni siquiera conoce a Jaime I. Sancha, la condesa Sancha, cría a Alfonso y a Fernando, pero no conoce prácticamente a su hija. Una excepción es Berenguela, que es una gran reina y cría a Fernando III, por cierto. Hoy hace los años que entró en Sevilla, pero no es lo habitual. La Iglesia, los obispos, entonces, con perdón de la expresión, sí que repartían hostias, porque no era el típico hombre de Iglesia de hoy en día, sino que los obispos estaban al pie de la guerra. Y eso, a lo mejor, desde los ojos del presente no se puede entender. Entonces, ¿hasta qué punto es factible evitar eso en las novelas? Bueno, yo eso lo tengo muy presente a la hora de escribir. No sé si en la ponencia lo he podido dejar claro, porque claro, digamos que a estas mujeres, pues hemos hablado de unas mujeres que estaban un poco fuera de la norma, ¿no? Pero sí que es verdad que doña Sancha tuvo ese poder. Y lo que tú dices lo que usted dice es cierto, completamente cierto. Los reyes no cuidaban de sus hijos, pero claro, eso no quita para que cuando un escritor escribimos una novela, tenemos que, digamos, ¿cómo explicarme? Hay que ponerse en la piel de esos personajes. Entonces, no solamente es la historia la que nos va a mover a escribir los acontecimientos, sino que también tenemos que mirar las emociones. Y aunque estemos a años luz de esa época, haya cambiado todo tanto, y es cierto que cuando nos dirigimos o estamos leyendo algo sobre el medievo, es cierto que tenemos que ponernos en esa situación. No podemos verlo con los ojos de ahora, pero sí que es verdad que de alguna manera, o precisamente por eso, se le puede dar ese tono de hacer factible lo que a lo mejor nos parece que es algo anacrónico, por así decirlo. No sé si he contestado bien a su consulta, a su pregunta. Sí, lo que me refería es a decir que tiene que ser difícil eso a la hora de escribir. Bueno, es lo bonito de escribir. Por lo menos para mí, como novelista histórica sobre todo, tengo dos satisfacciones. Una es la labor de documentación, que de verdad disfruto muchísimo. No se me hace pesado, porque el estar descubriendo cada día, aprendiendo cada día, porque los novelistas no somos, por mucho que seamos novelistas históricos, no somos especialistas en todos los momentos históricos de la historia, ni muchísimo menos. Entonces empiezas a documentarte, empiezas a descubrir acontecimientos y personajes, y la verdad es que disfrutas muchísimo. Pero por otro lado también tenemos esa parte emocional, ¿no? Y a mí personalmente, cuando ha dicho Isabel que mi estilo concretamente pues es el que es, ¿no? Que escribo con sensibilidad, pues es que a mí me interesa mucho destacar la personalidad
y las emociones. Por eso cuando he hablado, por ejemplo, de la muerte de la reina Felicia, a mí eso me supuso un estallido de emociones en mí misma, ¿no? Porque estaba relatando el sentimiento de una madre, por muy reina que fuera, y es cierto, una madre que podía no haber tenido una cercanía con sus hijos como lo entendemos ahora, pero en aquel momento yo quería expresar el dolor de una madre, aunque fuera reina. Y entonces ese hecho, esa muerte del príncipe Fernando, lo que supone para su madre, la reina Felicia, a mí me dio para soltar casi mis propias emociones. Y ese es el papel del novelista. Y yo creo que eso hace de una novela lo bonito y lo que llega al lector. Por un lado, la parte histórica, que hay que tenerle muchísimo respeto, no salirnos de la parte histórica, pero no contar mentiras, por así decirlo, pero ceñirnos a la parte histórica, pero eso sí, poniendo esa parte humana que la vamos a poner escribiendo lo que nosotros llevamos dentro y lo que nosotros sentimos con cada personaje. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuando usted ha nombrado a Berenguer, usted ha dicho príncipe. Sí. En varias ocasiones. Yo tengo entendido que era conde. Sí. Era un condado, no era un... Tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que cuando manejas mucha información y mucha documentación y te sale, y en algunos momentos le llaman príncipe y en algunos momentos le llaman conde, es verdad, era el condado de Barcelona, toda la razón del mundo. Pero yo a la hora de escribir la ponencia me he encontrado con que en algún momento, en algunas crónicas hablaban y le hablo de crónicas, no de cosas que se pueda escribir ahora. Que ahora pueden llamarle príncipe y, digamos, y meterlos un poquito en política y decir, uy, no, eso no fue así. En crónicas de la época, el tratamiento de Ramón Berenguer es el de príncipe. Otra cosa más, Sí. por favor. Cuando hace referencia a Alfonso VI y su hermana Urraca, ¿Sí? yo por lo que tengo leído, los bajos fondos dicen que si ellos dos estaban en contubernio. Sí. Bueno, sí, es otra de esas cosas que ahora nos parecen terribles y que de ninguna manera se pudieran dar. Por supuesto, no es algo histórico, quizá tenga algo más de leyenda, pero sí que se dice que ese amor entre Alfonso VI y su hermana Urraca sobrepasaba el amor de hermanos y era más una pasión carnal. Pero bueno, eso no es histórico, quizá ocurriera, pero se queda un poquito más en la parte de la leyenda. Pero bueno, como digamos, hecho literario, es estupendo, es maravilloso. Un Juego de Tronos. Todo un Juego de Tronos, exacto. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, yo quería, para cerrar, hacer una última pregunta a Cris. Yo, siendo también escritora, pues hay que darse cuenta de que la época medieval es una época que no hay toda la documentación que nos gustaría que hubiera. Y si ya es complicado con algunos siglos con los hombres, con los propios reyes, con condes, con nobles, mucho menos con las mujeres, porque tenéis que tener en cuenta que las mujeres casi no existían más que como acompañamiento a un noble y a una persona de relevancia siempre del género masculino. Entonces yo quería preguntarte, Cris, que me imagino que tú sabes bastante bien de mujeres medievales en general. Entonces, que a lo mejor pones prototipos en algunas de tus personajes, ¿verdad? Me imagino que está el prototipo, lo que has comentado antes, Doña Sancha, Exacto, el prototipo. sí. Y yo creo que eso es lo importante a la hora de construir. No podemos saber realmente cómo era la nodriza o cómo era tal reina, pero hay que utilizar siempre un razonamiento lógico. Si sabes 4 hechos Detalles, que ella realizó,
puedes saber un poco su trayectoria y también inventarte un poco la personalidad que pudiera tener. Sí, así Entonces, es. claro, sabemos, por ejemplo, de abadesas, pero a lo mejor no sabemos de una abadesa en concreto mucho, sino de cómo funcionaban en general. Lo mismo con reinas, lo mismo con nodrizas. Entonces, es lo que utilizas tú un poco. Es así, ¿no? Sí, exactamente, por supuesto. Yo no sé, sabemos por lo que nos cuentan las crónicas y lo que últimamente, las últimas investigaciones, pues bien sabemos ya cosas de doña Sancha que, por ejemplo, que ya nos hacen de ella, es sencillo dibujar el personaje de doña Sancha. Pero a la vez, y me centro también en doña Sancha, yo como novelista no puedo dejar pasar que doña Sancha tendría sus amigos también, tendría también esa gente cercana, con lo cual doña Sancha tendría que tener alguna virtud. Y entonces yo le voy a dibujar alguna virtud a doña Sancha. Por ejemplo, con las reinas que no he hablado porque sinceramente lo he olvidado, esas reinas que también fueron influencia para la niña Petronila, que fueron las reinas esposas de los reyes que la precedieron y que fueron mujeres discretas. Entonces, no sabemos cómo era la reina doña Felicia, pero claro, sí que sabemos casi lo que no hizo. Sabemos que fue una mujer que se mantuvo al lado de su esposo, que le dio 3 hijos y que no le dio ningún problema, con lo cual, como dice Isabel, pues ya le podemos dar a esa mujer una personalidad de mujer discreta, de mujer leal al esposo, quizá de mujer feliz junto a su esposo. Por ejemplo, en la misma Petronila yo he dibujado una mujer que aunque la casan con un señor, con un joven de 20 y tantos años, en el momento de los esponsales y en el momento del matrimonio, este señor ya tiene 30 y tantos y ella tiene 14, bueno, pues por la manera que ella habla de su esposo en según qué momentos, cuando ella hace testamento, cuando muere su esposo, pues entonces yo, literariamente hablando, he dibujado a una mujer que llegó a querer a su esposo, entre otras cosas, por todas estas enseñanzas de su nodriza, de doña Orosia, que de alguna manera ella toma conciencia de que la mujer está para apoyar a su esposo. Orosia le está enseñando a ser una mujer fuerte, una mujer un poco, alejada de ese rol que tienen las mujeres entonces. Ella es reina, tiene que ser fuerte, tiene que saber manejar a la gente que la va a rodear, pero también de alguna manera tiene que asumir que es esposa del gobernante de Aragón. Y entonces yo la dibujo, quién sabe los sentimientos de Petronila, pero yo sí que la he dibujado como una mujer que termina queriendo a su esposo y, de hecho, estando enamorada de su esposo. Por lo mismo, porque su esposo, yo entiendo que la ha tratado de una manera gentil, con lo cual esto hace que Petronila llegue a querer a su esposo. Sí, es muy posible, porque en el testamento de Petronila, cuando está hablando de su hijo, dice: mi hijo Alfonso, a quien mi marido llama Ramón. Entonces se ve una complicidad en plan de yo llamo a mi hijo Alfonso, tú llámalo Ramón, porque claro, la casa de los Berenguer son los Ramón Berenguer y los Berenguer Ramón. Sin embargo, en la casa de Aragón son los Alfonsos. Entonces se ve ahí, eso es una especie de chascarrillo que pone la propia reina Petronila. Entonces se presupone que tenían un matrimonio feliz. Exacto, a mí me ha llegado eso así, y entonces le doy ese... Sí, esa es la labor de investigación que decíamos, que hay que sacar conclusiones y intentar razonar un poquito cómo era el asunto por los 4 documentos que se pueden tener. Y claro, es lo complicado. Es lo complicado y lo bonito. Claro, y lo bonito también. Es lo que tú decías, la documentación y luego la creatividad de una persona que también, aparte de historiadora, porque escribe de historia, es literata y tiene que hacer literatura, hablar de sentimientos y hablar de todas estas cosas que emocionan en una novela. Exacto. Pues yo creo que si no tenéis ninguna otra pregunta, nada, pues damos un gran aplauso a todos los Muchísimas gracias. Construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.